Por cierto, parece que el único subalterno de Eduardo se había estado quejando a los demás de lo pobre que era su liderazgo, hasta el punto de que ni siquiera podía considerarle jefe. Eduardo lo oyó por casualidad y actualmente están en medio de una disputa. Debería haber sabido lo importante que es cuidar de tus propios hijos. En cuanto a mí, me habían ofrecido un puesto en nuestra sede en el extranjero. Lo había rechazado debido a las circunstancias actuales y por consideración a Eduardo, pero finalmente decidí aceptar la oportunidad. Ahora estoy preparando mi transición. He causado cierta preocupación a mi padre, pero hemos empezado a practicar las videollamadas para poder mantenernos en contacto cuando yo esté en el extranjero. Estoy contenta porque podré dedicarme al trabajo con el que he soñado desde niña. Es hora de darlo todo. Eduardo casi nunca ayudaba en las tareas domésticas, pero a Elena no le importaba. Cuando salían juntos, Eduardo siempre se hacía cargo, dejando que Elena se relajara y disfrutara sin preocupaciones. Parecía que tenían un buen equilibrio en su relación. Sin embargo, todo cambió cuando la madre de Elena falleció mientras Elena estaba en el trabajo. Su padre la llamó para decirle que la salud de su madre había empeorado y que se había desmayado. Elena corrió al hospital y le dio el último adiós a su madre. Decide quedarse con su padre para organizar el funeral. Cuando llamó a Eduardo, este le dijo que no podía dejar el trabajo de repente. Se perdió el velatorio y solo llegó al funeral, pero parecía que no se había preparado para vestirse adecuadamente para la ocasión. Tuve que buscarle rápidamente ropa para ponerse, pero se quejó mucho, diciendo que debería haberlo hecho antes. Con toda la tristeza y el trabajo de organizar el funeral, no podía soportar las quejas de Eduardo, así que las ignoré. Pero él no pareció apreciarlo y siguió de mal humor. Desde entonces, parece que hemos discutido más en nuestro matrimonio. Es normal tener desacuerdos después de llevar 3 años casados, pero últimamente Eduardo ha empezado a buscar pelea de forma agresiva. Siempre me dice lo que tengo que hacer y toma las riendas. Me cansé e intenté decirle que no varias veces, pero él no sabía dónde estaban las cosas en la casa, así que las tareas sencillas le llevaban mucho tiempo. Además, se quejaba mientras intentaba ayudar, lo que creaba un desorden aún mayor. Al final, me di cuenta de que era más fácil hacerlo todo yo. No siempre hacía todo lo que Eduardo me pedía. Hice algunas cosas yo misma para facilitarme la vida. Mencioné la preparación de la reunión del primer aniversario de la muerte de mi madre la semana que viene. De acuerdo, dije, y Eduardo refunfuñó. ¿Cómo? Tengo una reunión importante ese día. ¿Qué debo hacer? Te he hablado de esta reunión con mucha antelación. ¿Cómo has podido decir de repente que no podías venir? ¿Qué? ¿No vienes? Solté un fuerte suspiro. No es eso, pero será difícil dejarlo todo en manos de mis subordinados, ya sabes. Parecía contento con su reciente ascenso y hablaba a menudo de los miembros más jóvenes de su equipo. Me dieron ganas de suspirar junto con él. Por favor, haz los preparativos necesarios. Recalqué. Era el día anterior a la reunión por el primer aniversario de la muerte de mi madre. Cuando volví a casa del trabajo, Eduardo estaba en remojo en el salón, bebiendo cerveza. Lo siento, llego tarde. He tenido que hacer horas extras, murmuró. Supuse que estaba molesto porque yo llegaba tarde, retrasando la cena. Llevo 1 hora esperando aquí, tal y como esperaba. Pero solo es 1 hora, ¿no? Si no sabía cocinar, podía haber comprado algo. Le dije cuándo llegaría a casa. Podría haber tomado alguna iniciativa. Conteniendo mi frustración, le entregué una caja de comida para llevar. Pensé que cocinar llevaría demasiado tiempo, así que compré esto de camino a casa. En respuesta, Eduardo golpeó su vaso de cerveza contra la mesa. ¿Otra vez comida para llevar? ¿No estás flojeando demasiado últimamente? La última vez que pedí comida para llevar fue hace unas 2 semanas. Claro, he estado ocupada y quizá no he cocinado todos los días, pero aún así me aseguro de comer equilibradamente y evito depender demasiado de la comida envasada. Aunque no creo merecer las críticas, mientras me debatía entre responder o no, Eduardo, malentendido, añadió el insulto a la injuria. No se puede discutir cuando es verdad, ¿eh? Haz bien tus tareas. Has estado llegando tarde a casa y reclamando horas extras. Quizá estás haciendo trampas.
Las palabras de Eduardo encendieron el resentimiento que he estado sintiendo. Si sabes que trabajo hasta tarde, lo menos que podrías hacer es preparar la cena. No hace falta que cocines. Coger comida para llevar no es tan difícil. Siempre te aviso cuando voy a llegar tarde, e incluso con mi apretada agenda, me encargo de todas las tareas domésticas. No hace falta esa actitud. Eduardo me fulminó con la mirada. Eres 3 años mayor, ¿recuerdas? Podría haberme casado con una mujer más joven, pero te elegí a ti, dijo Eduardo, esperando gratitud y obediencia. Deberías estar agradecida y hacerme caso. Nadie más te querría, así que tendrías problemas si me fuera, ¿verdad? ¿De verdad acababa de decir eso? Estaba furiosa y no podía contenerme. Si querías una mujer más joven, deberías haberte casado con una antes de que estuviéramos juntos. Te pregunté si te parecía bien que yo fuera mayor y me dijiste que sí. Por eso nos casamos. Incluso sin ti, puedo manejar mi vida. Eduardo se rió burlonamente. Bien, divorciémonos. Con eso, cogió su cerveza y su comida para llevar y se fue a su habitación. Ya habíamos discutido antes, pero esto era diferente. Había terminado con él. Decidí comer mi comida para llevar para calmarme. Tal vez solo tenía hambre y estaba enfadado, pensé mientras comía, pero no podía quitarme la incredulidad de que esto estuviera ocurriendo el día antes del aniversario de la muerte de mi madre. Al cabo de un rato, llamé a Eduardo desde fuera de su habitación. Tenemos que irnos mañana a las 8 de la mañana, así que te despertaré sobre las 7. No hubo respuesta, pero me pareció que estaba despierto. Dicho esto, me fui a la cama. A la mañana siguiente, cuando me desperté temprano, Eduardo ya se había ido. Las maletas que había hecho seguían en la habitación. No se había ido a la reunión sin mí. ¿A dónde ha ido? Llamé a su teléfono, pero no lo cogió. Tampoco respondió a mis mensajes. Sin otra opción, le dejé un mensaje de voz y empecé a prepararme para irme sola. Finalmente me puse en contacto con Eduardo mientras esperaba el tren en la estación. Tengo una reunión, no puedo dejárselo a mis juniors, fue todo lo que dijo antes de que la llamada terminara abruptamente. Me invadió una mezcla de rabia y resignación, me sentí aturdido y desconcertado. Antes de que pudiera darle más vueltas, llegó el tren. Cargado con el equipaje, subí solo. Al llegar a casa de mi padre, preguntó ansioso: ¿Dónde está Eduardo? Viendo la tristeza de mi padre desde el fallecimiento de mi madre, no quise aumentar sus preocupaciones. Respiré hondo, forcé una sonrisa y respondí: Lo siento, le han convocado a una reunión importante. Tenía que venir, pero con su reciente ascenso parecía crucial. Así que le animé a que le diera prioridad. Mi padre asintió en señal de comprensión. Lo comprendo. Está trabajando mucho. Es decepcionante no verle, pero tu madre lo entendería. Hazle saber que siempre será bienvenido aquí. Sus palabras me escocieron un poco, pero mantuve la sonrisa durante todo el día. Sin noticias de Eduardo y con la noche cada vez más avanzada, tampoco me puse en contacto con él. Pensaba pasar la noche aquí y volver a casa al día siguiente, como había planeado. Así que no vi la necesidad de ponerme en contacto con él, aunque me parecía infantil. Pensé en preparar mañana su plato favorito, hamburguesas. Con esa idea en mente, me fui a la cama. Al día siguiente, salí de casa de mi padre y llegué sobre el mediodía. Antes de ir a hacer la compra, quise dejar las bolsas. Al entrar en el salón, vi que Eduardo había dejado la ropa sucia tirada, como de costumbre. Suspiré, pensando que aún no había aprendido a usar la lavadora, y metí su colada con la mía. Al hacer una pausa y volver al salón, me fijé en algo que había sobre la mesa. Al acercarme, no podía creer lo que veía. Papeles del divorcio, ya firmados por él. ¿Por qué? Me quedé mirando los papeles con incredulidad. ¿Era esta su forma de pedir el divorcio? Cogí el móvil del bolso. Debería ser la hora de comer de Eduardo. No estaba segura de si contestaría, pero, para mi sorpresa, lo hizo en cuanto llamé. Le pregunté: ¿qué significan estos papeles de divorcio? Eduardo se rió y contestó: ¿qué hay que preguntar? Es exactamente lo que parece. No quiero una esposa mayor que no se ocupe de las tareas domésticas.
Por eso quiero el divorcio. Si nos separamos, puedo encontrar una esposa más joven. Después de todo, una esposa es como un símbolo de estatus, ¿no? No puedo presumir de ti porque eres mayor. Es duro cuando mi equipo pregunta por ti y evitar el tema no es fácil. Me quedé muda, incapaz de responder. Si quieres evitar el divorcio, empieza a hacer bien tus tareas. Hoy estaré en casa como siempre, así que asegúrate de tomar cerveza, ¿de acuerdo? Si no estás de acuerdo, lleva los papeles del divorcio a los tribunales. Es tu decisión, Elena. Y colgó, dejándome en estado de shock, incapaz de pronunciar palabra. Eduardo probablemente supuso que yo obedecería si decía eso. Yo solo hacía las tareas porque me disgustaba tener que pedírselo o rogárselo. Debió de creer que lo hacía para que no me dejara. Quizá pensó que no me enfrentaría a él porque es el dominante. Estar casada con un marido más joven puede parecer glamuroso para algunos, pero en realidad no tiene nada de extraordinario. A menudo destaco su juventud, pero la verdad es que su aspecto, su personalidad y sus ingresos son normales. No tiene nada de especial. Etiquetarlo como más joven era simplemente conveniente. Cuando nos casamos, me preocupaba la diferencia de edad, pero ahora que los dos tenemos 30 años y él solo 3 menos, no me parece significativa. Si la diferencia de edad fuera mayor, quizá pensaría de otra manera. Es desalentador que nos tachen constantemente de ser la esposa mayor cuando prácticamente tenemos la misma edad. Decidida a pasar a la acción, cogí mi bolso y me dirigí directamente al juzgado de familia. La presentación de los papeles del divorcio supuso un alivio, pues ponía fin a nuestra relación. Me di cuenta de que podía vivir sin Eduardo. Con mi nueva libertad, me sentí más ligera y decidí pedir unos días de permiso retribuido a mi jefe. Por suerte, el trabajo se había ralentizado y me concedió una semana libre. Ahora que estoy divorciada, necesitaba organizar mis pertenencias. Con unas posesiones mínimas, la limpieza fue pan comido. Guardé los objetos más grandes en un trastero, metí en el coche lo imprescindible y la ropa, y decidí espontáneamente visitar un balneario, ya que era temporada baja. Encontré un hotel barato sin problemas. Conduciendo emocionada, me di un capricho en las aguas termales y me relajé en mi habitación, solo para ser interrumpida por el timbre de un teléfono. Elena, te pedí que trajeras cerveza, ¿no? ¿Dónde estás? Era la hora habitual de Eduardo para volver a casa. Me reí entre dientes, recordando sus palabras. Estoy en un balneario. ¿Qué? ¿En un balneario? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿No dijiste que presentarías los papeles del divorcio si no estaba de acuerdo contigo? Me imaginé a mi ex marido nervioso, y mi risa creció. Espera, ¿de verdad los presentaste? Sí, los presenté. ¿Por qué? Fue una sugerencia tuya, Eduardo. ¿Lo has olvidado? Su tono se volvió perturbado. Espera, estás de broma. Cuando dices balneario, ¿te refieres a algún balneario cercano? Si es así, voy a cenar, así que ven pronto a casa. No pude evitar reírme ante el tono repentino y aparentemente cariñoso con el que afirmaba ser un marido considerado. Tardamos 1 hora y media en coche. Incluso hay una fuente termal natural al aire libre. Es muy relajante. Espero que mañana no llueva. Como vas a cenar tú sola, ya he recogido mis cosas, así que no tendrás que preocuparte de que vuelva. Cuídate. Eduardo me rogó que volviera, pero yo no tenía ninguna intención de regresar. Fuiste tú quien inició el divorcio. ¿Lo has olvidado? Era obvio que utilizabas el divorcio como amenaza para manipularme. Te dije que podía arreglármela sin ti. Ahora que te has divorciado de tu mujer mayor, vete a buscar una más joven, puedas o no. No lo sé. Eduardo se quedó callado. No es asunto mío, pero tú también deberías plantearte mudarte de ese apartamento. Finalmente, Eduardo volvió a hablar. ¿Por qué debería? Su voz era apenas audible. Piensa en tus ingresos. Pronto te arruinarás si sigues viviendo allí. No puedes limpiar, ni lavar la ropa, ni cocinar. Necesitarás servicio doméstico y cenar fuera, ¿verdad? Eso cuesta dinero. Sería un problema si la mayor parte de tu sueldo se fuera en alquiler. Te creías el proveedor, pero mi sueldo es casi el doble del tuyo. Nunca me mantuviste. En todo caso, era al revés.
Además, tuviste un exceso de confianza solo por un junior. Pero sabías que tengo varios subalternos a mi cargo y aún más a su cargo. No suelo hablar de trabajo porque Eduardo se pone de mal humor, pero le supero tanto en puesto como en sueldo. Uno pensaría que se daría cuenta después de vivir juntos, pero parecía que estaba bien. Averiguándolo ahora, quizá Eduardo, al ser dominante y orgulloso, mantenía su ego intacto mirándome por encima del hombro. Ahora que no puede, debe sentirse derrotado. He destrozado su orgullo como venganza por todos estos años. La razón por la que me ocupaba de las tareas domésticas sin quejarme a pesar de tu comportamiento dominante era en parte porque eras más joven y te daba un poco de margen, y en parte porque era demasiado engorroso pedirte algo. No es que necesitara que te quedaras conmigo. Solo me ocupaba de tus necesidades y de las mías. Así que cuando dijiste, haz las tareas o nos divorciamos. Por supuesto, elegí el divorcio. Ahora somos extraños. Adiós entonces, dije. ¿Por qué? Lo necesitaba, y colgué, sintiéndome renovada. Después saboreé la comida del hotel. Como era de esperar, Eduardo pensó en una reconciliación, pero yo le contesté con una sonrisa. Soy mayor que tú, seguro que no quieres que vuelva. Presumiblemente, no tenía éxito con mujeres más jóvenes. Al final, Eduardo se dio por vencido y se mudó del apartamento. Contraté a un abogado para la división de bienes, exigiendo más para compensar la carga de tareas domésticas que me había impuesto hasta ahora. Eduardo, como era tacaño, no contrató abogado, así que yo tenía las de ganar. Con mi abogado, llegamos a un acuerdo con condiciones favorables para mí. Por cierto, parece que el único subalterno de Eduardo se había estado quejando a los demás de su escaso liderazgo, hasta el punto de que ni siquiera podía verle como jefe. Eduardo escuchó esto, y actualmente están en disputa. Debería haberse dado cuenta de lo crucial que es apoyar a tu propio subalterno. En cuanto a mí, me han ofrecido un puesto en nuestra sede en el extranjero. Al principio lo rechacé debido a las circunstancias actuales y por consideración a Eduardo, pero finalmente decidí aprovechar la oportunidad. Ahora estoy preparando mi transición. Aunque he causado cierta preocupación a mi padre, hemos empezado a practicar las videollamadas para mantenernos conectados cuando estoy en el extranjero. Estoy contenta sabiendo que voy a ejercer el trabajo con el que he soñado desde niña. Es hora de darlo todo.